Listo, ya estamos grabando. Pues bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y todos los que estamos aquí participando en los Diálogos por Todas, que es un ciclo de charlas, de conversatorios que hemos creado para ustedes en el marco del Mes de la Mujer, en el tema del feminismo, de las causas sociales. Hemos estado avanzando con distintos temas relacionados a la mujer desde distintos ámbitos, uno de ellos el ámbito social con Mariana Ávila, otro en el aspecto un poco más pastoral, con Gema en la segunda charla, con la hermana Liliana también en el tema de la sinodalidad. eh, y bueno, hemos estado viendo como desde distintos enfoques la lucha del feminismo y el tema de la mujer y cómo vamos como repensando juntos todo esto, caminando juntos, ¿no? Ahora sí que en este espíritu de la sinodalidad. Y les agradezco mucho el haberse conectado, el darse el tiempo para poder crear como este tipo de comunidad digital. Y bueno, estoy viendo que se están conectando desde muchos lugares, desde Concepción, Chile. Tenemos también a las Carmelitas Descalzas que han estado ahí al pie del cañón en cada charla. Me da mucha alegría verlas de nuevo. Desde San Luis Potosí se conectan, de Santiago, Chile también, de Nuevo Laredo, México. Saludos a Erika. Saludos a Rafa hasta Canadá. También Laura Isabel desde Lima, Perú, y así muchos, ¿no? Que estamos en la virtualidad creando esta red de nuevas alternativas para repensar la fe, la pastoral, la realidad histórica, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto. Y bueno, lo que nos trae el día de hoy reunidos es, pues, este último diálogo que tenemos en torno a la teología feminista, ¿no? Cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia, la perspectiva que propone, que ofrece y los desafíos que tiene una teología feminista. Y para ello, pues qué mejor que nos lo explique la teóloga Consuelo Vélez, que tenemos aquí presente. Y si me permiten, les comparto de su breve semblanza que nos extendió. Olga Consuelo Vélez es doctora en teología, es profesora de la Fundación Universitaria San Alfonso en Bogotá, Colombia. Y pues bueno, es autora de varios libros y varios artículos que tiene ahí presente en distintas revistas y bueno, pues ha tenido ese trayecto en tema teológico. Y pues el día de hoy nos viene a compartir este tema tan importante que necesitamos repensar y retomar, ¿verdad? Que es sin duda el pensamiento desde la mujer en este enfoque, digamos, femenino, ¿no? En la teología y la importancia de ponerlo en la mesa. Y qué mejor que nos lo pueda compartir ella, Consuelo. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo quisiera invitarles también a que enciendan sus cámaras y si así pueden, esto en la medida de lo posible con la mera finalidad de poder hacer un poquito más, pues digamos, más cálida la charla, más cálido el encuentro. A pesar de la virtualidad, pues buscamos que tenga un poco más de humanismo este tipo de encuentros. Y bueno, si no lo pueden hacer, pues no hay ningún problema, ¿verdad? No pasa nada. Y pues bueno, sin más, pues le quiero ceder la palabra a la doctora Consuelo Vélez para que podamos iniciar con esta charla sobre teología feminista. Y al finalizar, vamos a tener un momento para conversar, para tener un momento para comunicar palabra, inquietudes, dudas, comentarios, etcétera. Entonces, pues sin más, le cedo la palabra a la doctora. Bienvenida y adelante. Vamos a... Bueno, Listo. muchas gracias. Es que se había apagado otra vez el micrófono o yo lo había apagado y no lo podía reactivar. Bueno, buenas tardes o noches. Gracias por esta invitación, por este poder compartir con ustedes este espacio.
Tengo una presentación en Power muy sencilla. Voy a ponerla pues para ir acompañando la presentación y si en algún momento no se escucha o alguien quiere intervenir en el sentido, pues que Carlos sea el que me diga, como no, al poner uno la presentación no ve ninguna cámara casi, entonces cualquier cosa, pues por favor me dices de viva voz para detenerme o seguir o lo que sea. Entonces voy a intentar compartir y ya me dirán si lo ven. Aquí voy a bajar esto para que no se vea tanto. Y lo estoy poniendo en modo presentación. A ver si me funciona. Sí, creo que está en modo presentación. Si no hay, si está bien, pues bien, o si no, pues me dices cualquier cosa, Carlos. Sí, sí aparece bien. Entonces, vale, entonces aquí pues era el título que pues me propusieron, Teología Feminista, Desarrollo, Horizontes, Desafíos. En realidad este tema es muy amplio y aunque yo misma aquí escribí Teología Feminista, debería haber escrito Teologías Feministas, porque pues no es una única teología, es muchas vertientes diferentes. Aquí tengo la foto de dos teólogas que ya no, ya murieron. Em, Teresa Porcili, Porcile, que era de Uruguay, y Letty Russell de Estados Unidos. Pues es solo como para ambientar un poco. O sea que este camino no es nuevo. Esto se ha iniciado ya hace por lo menos desde la década del 80 en América Latina y pues bueno, en América digamos, pero antes también por otras teólogas. Sin embargo, es algo que todavía mucha gente desconoce. En los que están estudiando teología en este momento, yo tengo estudiantes y pues no, nunca han oído hablar de esta teología o de otras teologías y no es que estén naciendo, ya tienen todo un recorrido, una historia, pero bueno, lo que pasa es que, digamos que a nivel teológico, hemos permanecido como si solo existiera una sola teología. Y esa teología la identificamos muchas veces, pues como con los clásicos, Santo Tomás, y luego casi que a veces se identifica con el magisterio de la iglesia, que no es nada, no es igual, pero digamos que se cree como que la teología es igual a doctrina y entonces por eso no cambia y entonces es solo una y eso no es así. La teología es dar razón de nuestra fe, pero tenemos que dar razón de acuerdo a los signos de los tiempos de cada momento. Y esos signos de los tiempos sí que van cambiando, se hacen más claros, se hacen más incisivos en algún momento. Si en algunos momentos, por ejemplo, esta realidad de los pobres sale con más fuerza, pues es normal que entonces la teología tenga que dar razón de su fe en ese contexto. Y entonces eso es lo que hemos llamado tradicionalmente teología de la liberación. Pero también en este caso, la mujer es un signo de los tiempos porque de estar recluidas en la casa y sin tener ningún protagonismo público, de repente ahora tenemos demasiado protagonismo. Por ejemplo, aquí en esta misma sala, aunque hay algunos varones, pero el mayor público parece que es femenino. Y en charlas de teología, eso hace relativamente poco no se veía. Entonces, pues ante esos diferentes contextos en los que vivimos, la teología no puede permanecer como la de Santo Tomás, por decir así, ¿no? La teología tiene que irse renovando, tiene que ir dando respuestas y por eso surgen estas muchas teologías que a veces le llamamos teologías contextuales o teologías emergentes, pues cuando fueron saliendo se usaba más ese término, y una de esas es las teologías feministas. ¿Por qué le quiero hacer énfasis al plural? Porque de todas maneras es lo mismo que cualquier teología. Cada teólogo, cada teóloga tiene sus énfasis, tiene sus aportes. Entonces, digamos que aunque se manejen en una misma matriz, pero de todas formas hay diferentes aportes. Entonces, no todas las mujeres teólogas y que nos preocupamos por la realidad de las mujeres decimos exactamente lo mismo. Eso es lo que vamos a ver aquí a continuación.
Pero bueno, quería hacer como esta pequeña introducción de que pues teología feminista, teologías feministas no es algo nuevo, es algo que ya tiene su historia, pero es todavía muy desconocida para muchas personas. Y por todo esto que acabé de decir, que la teología responde a los signos de los tiempos, la teología no se hace como en abstracto. La teología utiliza o se vale de las categorías de las ciencias sociales y de los movimientos sociales que van existiendo, como lo dije antes. Entonces, por eso hablar de teologías feministas no se puede hacer sin hablar de feminismo. Creo que ustedes de todas maneras tuvieron una charla, pues yo no la vi, pero más desde este aspecto más de ciencias sociales o del, no sé exactamente, pero creo que no era exactamente teología. Posiblemente cosas que voy a decir aquí antes de entrar a lo de la teología feminista propiamente, ya la escucharon, ya lo escucharon. Pero yo creo que no sobra escucharlo otra vez porque todavía tenemos, primero, algunos desconocimientos, segundo, muchos prejuicios y como que a veces no entendemos ni siquiera el momento en el que vivimos. Y, por ejemplo, muchas mujeres dicen, nosotras no somos feministas. Bueno, eso es relativo. Pues, seguramente usted no es activista feminista y usted no participa de las protestas, de los diálogos, lo que quiera. Pero resulta que usted sí es hija del feminismo, porque el hecho de que usted haya podido estudiar en un colegio y haya terminado el bachillerato es porque los movimientos feministas consiguieron esos derechos. El que podamos votar para elegir presidentes o lo que sea es porque las feministas hicieron eso. El que estemos esta noche aquí es porque los movimientos feministas han conseguido derechos para las mujeres, derechos civiles, sociales, políticos, culturales. Entonces, miren que estoy segura que más de una persona aquí ha dicho, yo no soy feminista, pero vives del feminismo. O si no, no estarías aquí. Estarías en tu casa, estarías cuidando marido e hijos y estarías dedicada solo a las labores domésticas. Entonces, eso es relativo. También los hombres pueden decir, no, nosotros no somos feministas. Resulta que para ser feminista no es necesario ser mujer, por decir así. Feminista es quien cree que las mujeres tienen son sujetas de derecho, son sujetos de derecho. Entonces, quien de verdad quiere esta igualdad para las mujeres y estos derechos para las mujeres, pues también de alguna manera debe ser feminista. Aclaro, no quiere decir que participe en los movimientos feministas, que salga a las marchas, que se declare así como inscrita en un movimiento feminista o inscrito. No, pero caigamos en cuenta que somos hijos, beneficiarios, recibimos los derechos que los movimientos feministas nos han dado. Y ojalá que muchos hombres aporten estas ganas de que las mujeres tengamos derechos. Porque luego los hombres dicen que aman mucho a su mamá, a su esposa, a sus hijas. Pues demuéstrelo, se podría decir, deseando activamente que haya esta igualdad de las mujeres en la sociedad y en la iglesia. Si usted no desea que haya esta igualdad, pues sí, las puede amar muchísimo, pero posiblemente ese amor se queda un poquito corto, ¿no? Porque quiere que vivan en subordinación, que vivan en dependencia, que no tengan derechos. Bueno, puede que todo esto que yo esté diciendo ya no aplique para los que estamos aquí presentes, pero aplica para mucha gente en nuestra sociedad actual todavía. Entonces, por eso hago esta claridad. ¿Qué es lo que quiero decir? Que gracias a estos movimientos, al feminismo, que es un movimiento social, que gracias a él hemos adquirido derechos, y hago aquí otra salvedad. Puede que alguien diga, no, pero es que yo no quiero el derecho al aborto. Y es un derecho que también algunos grupos feministas piden. Bien, estamos de acuerdo. Uno puede decir, no, yo ese derecho no, porque yo no estoy de acuerdo con el aborto. Bien, eso es muy bueno, muy legítimo. Entonces, uno puede hacer las salvedades. No, este derecho no, esta otra cosa, yo no me parece que eso sea lo ideal.
pero no quiere decir que no se acepten todos los demás derechos, porque si no, pues como ya dije, no podríamos estar acá. Entonces, bueno, con todas esas salvedades, o sea, todos los temas admiten muchas salvedades, muchas excepciones y hay que hablarlas como para podernos sentir incluidos y que no ya nos pongamos como resistencia. No, depende, o sea, usted es legítimo que desde una perspectiva católica, pues uno diga, no, no estoy de acuerdo con el aborto, en fin. Pero lo que quiero decir es que el feminismo es este movimiento social que ha develado las múltiples discriminaciones que las mujeres hemos vivido en razón de ser mujer. Porque no es por otra razón, es porque somos mujeres que se nos han reprimido muchas cosas. Los movimientos feministas pues no son de ahora, tienen sus antecedentes ya en la Revolución Francesa donde allí se escribió, o sea, también los varones fueron bastante oprimidos en algunos momentos de la historia. Por eso se tuvo que escribir la Declaración de los Derechos Humanos, pero aplicaba solo a los varones y a los varones libres, no quiere decir a los varones esclavos en ese momento. No todos los varones eran ciudadanos en la sociedad francesa en aquellos siglos. Entonces, por eso, pero ya en ese tiempo, siglo XVIII, Revolución Francesa, hay mujeres que se adelantan a la historia. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Olympe de Gouges, que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. O sea, si se estaban escribiendo una declaración de derechos para los varones, a ella le pareció lo más normal escribir una para las mujeres. ¿Cuál fue su suerte? Condenada a morir en la guillotina. Bueno, gracias. Este es solo un ejemplo. No voy a decir aquí todos los ejemplos porque tenemos que llegar a la teología feminista, pero lo que quiero decir es que gracias a estos movimientos y a estos antecedentes, en el siglo XX es que se consigue el derecho al voto de las mujeres. En Estados Unidos, en el 20, en Ecuador en el 29, Uruguay en el 32, etcétera. México en el 55, Colombia, perdón, México en el 53, Colombia en el 57, Paraguay fue el último país de América Latina en el 61. Miren que eso es mitad del siglo XX. Algunas de las que estamos aquí de pronto ya habíamos empezado a nacer en esa época, o sea que nacimos y por un pelo ya hubiéramos nacido en una sociedad que no nos permitía tener derechos civiles ni políticos. Nuestras abuelas, pues de la gente que somos más mayor, no tuvieron derecho a votar, es que no tenían cédula. Aquí le llamamos cédula al documento de identidad. No tenían documento de identidad. No hacía falta porque ellas no eran ciudadanas. Cuando aquí en Colombia se aprobó esto del derecho al voto, que fue en el 57 y la primera vez que se ejerció fue en el 59, mi abuela, las hermanas de mi abuela, sacaron su documento de identidad y todas pusieron la fecha que quisieron a la hora del nacimiento, porque, o sea, podían decirlo. Se quitaron algunas algún añito porque lo sacaron en ese momento, no es que lo tuvieran desde que, pues, eran mayores de edad. Pues. En fin, son detalles para entender que estos cambios que estamos viviendo las mujeres son relativamente recientes, comparados pues con la evolución de la historia. Y en la historia no cambia tan fácilmente. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que ya habiendo avanzado un poco, todavía haya también tantas discriminaciones? Pues porque una cosa son las leyes que se publican y otra cosa son las mentalidades que puedan cambiar. Y sobre todo las cosas culturales se demoran muchísimo en cambiar. Bueno, en el 70 es que las Naciones Unidas sacan una declaración eliminando toda discriminación contra la mujer. Ya han pasado más de 56 años y las discriminaciones contra la mujer, eso siguen en muchos espacios. Pero bueno, hemos tenido mayor conciencia. En Colombia, que es mi país, pues solo la Constitución de 1991 es la que afirma que hombres y mujeres somos iguales frente a los marcos jurídicos. Pero el 91, eso es hace muy poco. No sé en las constituciones de sus países cuándo se logró cambiar, ¿verdad? Porque en las constituciones a veces se hacen introducción de modificación de algunas leyes, pues porque la historia va avanzando.
pero así como que de verdad cambie la Carta Constitucional para que haya esa igualdad fundamental entre hombres y mujeres y entre, por ejemplo, los pueblos, la Constitución de Bolivia, que es pluricultural, algo así, pues no me sé la palabra exacta, pero creo que es esto. O sea, las constituciones deben expresar cada vez más los derechos que todos los ciudadanos debemos tener. Por supuesto, las constituciones tienen sus limitaciones, de pronto la palabra no es totalmente lo mejor, pero son esfuerzos por traducir en la ley lo que queremos que se viva. Pero aunque la ley lo diga, la mentalidad no cambia tan rápido, con lo cual por eso pues los caminos van con diferentes rumbo. Bueno, dentro de los feminismos, pues hay muchos, pero digamos que hay como dos vertientes muy marcadas y eso va a marcar también el quehacer teológico em, que no es que sean opuestos, pero que ponen énfasis diferente. Entonces, hay un feminismo que le llamamos de la diferencia y es pues aquella corriente que sigue diciendo mujeres y varones somos distintos. Sí, tenemos que ser iguales, pero tenemos características diferentes. Y entonces las mujeres somos más tiernas, más cuidadoras, más detallistas, más intuitivas, y los varones son más proyectivos, menos envidiosos, menos chismosos que las mujeres, más fuertes, más capaces de llevar adelante proyectos. Eso es un poquito como lo que tenemos en la cabeza muchas veces. Bueno, pues cuando uno tiene esa manera de concebir a los varones y las mujeres, entonces los movimientos feministas que como que tienen esta matriz en su sustentación, por decirlo de alguna manera, apoyan esto que se llama feminismo de la diferencia. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Intentar que esas cualidades que se le atribuyen a las mujeres, ternura, cuidado, cotidianidad, corporalidad, pues sean reconocidas, sean valoradas, salgan a primer plano y que no se vean como de segunda categoría, sino que sean de primera categoría. Entonces, miren que eso a nivel de iglesia se vive mucho. Y entonces cuando nosotras decimos queremos participar en condición de igualdad en la iglesia, entonces algunos padres o algunos varones y algunas mujeres dicen, sí, es verdad, las mujeres tienen que entrar más, porque cuando las mujeres entran a la iglesia, participan más de la iglesia a nivel pues más protagónico, aportan la ternura, el cuidado, el estar pendiente de todo, son como más amigables para llevar adelante los procesos. O sea, es una forma de decir esas cualidades que tradicionalmente se aplican a las mujeres, como que se tienen que poner en acto para que funcionen en la sociedad y en la iglesia, y entonces se pelea por eso, se pelea no en el sentido de pelear así, pero sí se pide, se exige que eso se reconozca más. A eso se le llama feminismo de la diferencia. Pero también hay otro feminismo que es el de la igualdad. Es mucho más reivindicativo, porque entonces es el que no solamente dice aquello que es de la mujer, pues valórenlo, sino que dice es que las mujeres tienen las mismas cualidades que los varones y los varones tienen las mismas cualidades que las mujeres. Por supuesto, no todos tenemos absolutamente todas las cualidades que puede tener un ser humano, pero no quiere decir que la ternura sea exclusiva de las mujeres. La ternura también le pertenece a los varones. Puede que no haya, este varón no es tan tierno, pero hay muchos que sí son tiernos, que este varón no sabe cuidar a sus hijos, pero muchos hoy en día nos están mostrando que son excelentes padres y cuidan a sus hijos también solos. O sea, cuando se separan y se encargan del hijo, son capaces de cuidarlo, diríamos, como tradicionalmente lo hace una madre. Entonces, ahí es donde se relativiza un poco si realmente tenemos actitudes tan distintas por el sexo que tengamos o en realidad somos bastante iguales, todos compartimos las mismas actitudes, pero por supuesto, por ser personas únicas e irrepetibles, no todos tenemos todas las cualidades, sino que cada uno, sea varón o sea mujer, tiene algunas cualidades con más fuerza. Pero bueno, el feminismo de la igualdad es mucho más reivindicativo, lucha por esta igualdad de oportunidades y derechos entre los hombres y las mujeres. Los movimientos feministas, pues tienen una fundamentación teórica y a eso se le llama la teoría feminista. Y la teoría, pues como toda reflexión teórica, miren que aquí dice
nace como una objeción de conciencia de algunas mujeres que tenían recursos, tiempo y soledad para pensar el mundo. Pues sí, desgraciadamente o agraciadamente, no sé qué decir, pero uno para poder como tomar conciencia de lo que pasa en nuestro mundo, para entender lo que pasa, uno necesita tener tiempo, necesita sentarse a reflexionar, necesita aprender muchas cosas para poder interpretar la realidad en la que vive. Por supuesto, hay gente que sin estas condiciones ideales, entiende la realidad en que vive y logra unos cambios profundos. Y son aquellos líderes sociales, lideresas sociales, que posiblemente no tienen un nivel de estudio X y sin embargo se comprometen con sus comunidades y luchan por sus derechos. Eso sin lugar a dudas. Pero digamos que todo eso para que perdure en el tiempo y pueda ser seguido por otras personas, necesita tener una fundamentación teórica, que la teoría alimente la práctica y la práctica genera la teoría. Bueno, pues la teoría feminista es como la teoría de los movimientos feministas, y la teoría feminista tiene categorías que son las que luego la teología feminista va a utilizar para poder hacer su discurso. La teología necesita tener categorías para poder expresar su reflexión. ¿Qué categorías se usaron en la Edad Media? Las categorías tomistas, naturaleza, esencia, etcétera. ¿Qué categorías estamos usando hoy? Las categorías de las ciencias sociales. Entonces, en este caso, la teología feminista usa las categorías de las ciencias sociales y de la teoría feminista. Por eso, entonces, rápidamente, categorías que hemos oído seguramente, que son categorías para explicar la realidad que vivimos. Entonces, por ejemplo, patriarcado, pues es el orden social donde el patriarca, casi siempre el varón, pues es el que tiene la última palabra y domina. Otras, estoy pasando porque quiero llegar al otro. Otras categorías, sexismo, pues es que en razón del sexo haya un sexo superior y un sexo inferior. Androcentrismo es cuando el sistema lingüístico y cultural tiene como norma el varón. Y aquí viene esto del lenguaje. Estamos muy acostumbrados a hablar en masculino y entonces cuando hemos empezado a cambiar palabras al femenino, hay mucha resistencia. Hace poquito yo estuve en México y las personas que me hablaban, yo estudié, yo soy, mujeres, ¿no? Yo soy abogado, yo soy médico. Aquí en Colombia, pues yo ya he oído mucho más que se dice, yo soy médica, yo soy abogada, yo soy presidenta. Eso se llama un sistema lingüístico. Todavía impera el sistema lingüístico donde lo masculino tiene la preponderancia. Entonces, uno habla en masculino. Y sí, se supone que están ahí las mujeres, pero cuando nos conviene no las incluimos, ¿no? Porque cuando en la Biblia leemos cosas en masculino, discípulos andaban con Jesús, solo nos imaginamos varones. A ver, ¿no que es que en el lenguaje masculino están también lo femenino? Entonces, ¿por qué cuando leemos la palabra discípulo no pensamos en mujeres? Es un ejemplo que estoy poniendo. Em, por eso el esfuerzo, y por ejemplo, cuando en una sala hay muchas mujeres y un varón y uno habla en femenino, no falta quien diga, oiga, pero aquí también hay un varón. O sea, como que fuera una ofensa hablar en femenino si hay varones, pero no es ofensa hablar en masculino si hay mujeres. Eso se llama androcentrismo. Pues son categorías que se crean para explicar lo que nos pasa. Por supuesto, ahí está la libertad de los hijos de Dios. Cada persona va entendiendo su sistema lingüístico y opta por uno, opta por otro, pero claro, la sociedad nos va como presionando, nos va haciendo caer en cuenta, ¿será que es correcto eso que hemos usado hasta hoy? ¿O valdría la pena empezar a cambiar? Como les digo, hay muchas palabras que ya se empiezan a hablar en femenino. Y eso es importante porque si no se hablan en femenino, uno no se imagina que hay mujeres. Pero bueno, cada uno llega a estas cosas cuando llega. Kiriarcado es una palabra que acuñó una teóloga feminista, una biblista, Elizabeth Schüssler Fiorenza, y ella lo que quiere decir
es lo mismo que patriarcado, pero hace caer en cuenta que no siempre son los varones los que representan el patriarcado, porque muchas veces es todo un sistema en el que puede estar una mujer como patrona, por decir así, pero reproduce esa jerarquía donde lo masculino es lo que tiene preponderancia, pero eso puede ser encarnado por mujeres también. Entonces ella quiso cambiar la palabra patriarcado por quiriarcado para que se entendiera más como ese sistema del señor. El que manda es el que lleva pues, la autoridad y todo lo demás se supedita a él. Pero ese señor puede ser un señor o una señora, o sea, quien encarne el poder. Feminidad es lo que dije antes un poquito de del feminismo de la diferencia. El feminismo de la diferencia es el que defiende la feminidad. Pero ¿cuál es esta categoría feminidad? ¿Qué es lo que quiere decir? Ese conjunto de cualidades que se nos han atribuido a las mujeres a lo largo de la historia, pero que se nos hacen que se nos interioricen a través de la educación, se refuerzan por medio de la moda, productos de belleza, y eso nos ha hecho creer que esas categorías, esas características, son innatas de todas las mujeres. Por supuesto, una cosa es género femenino, pues tenemos órganos femeninos, eso no se puede cambiar. Género masculino, tenemos órganos tienen órganos masculinos, eso no se puede cambiar. No estamos hablando de que no haya diferencia entre los órganos genitales masculinos y femeninos. Lo que estamos hablando es de la manera como se nos atribuyen las cualidades por ser mujer o por ser varón. Entonces, la feminidad siempre ha sido un término que, o sí, un horizonte que se nos ha atribuido a las mujeres y entonces nos lo repiten. Entonces, por ejemplo, las niñas hablan muy alto, oiga, hablen como damas, pórtense bien. Se sientan un poquito así con con la pierna abierta, cierre la pierna, ¿no? Que mire que tiene que sentarse como una dama. Nos enseñan a portarnos como una dama. Y eso está en la televisión, eso está en la escuela, eso está en la familia. ¿Es malo que nos enseñen eso? Pues si eso nos ha llevado a un segundo lugar y a una discriminación, sí. Si actitudes son positivas por ser seres humanos y que no solo es de las mujeres, sino que también los varones pueden tener qué cualidades deben tener ellos y nosotras para ser personas más dignas, mejores, pues eso también. O sea, hay que discernir. Pero muchas cosas a lo que le llamamos feminidad son que se nos imponen y creemos que es que son innatas a nosotros. Y en verdad no son innatas, son que nos han metido que así tenemos que ser las mujeres. Pero eso nos limita mucho, porque entonces a la hora de estar en una asamblea, en una cosa pública, como siempre hemos visto a hombres que son los que hablan, entonces la mujer quiere hablar, pero no, mejor que primero hable el varón, porque como que la palabra es de los varones, porque es lo que hemos visto en las películas, en la familia, en fin. Interseccionalidad hoy en día es un término muy de estas últimas décadas en que se nos hace caer en cuenta que cuando se mezclan diferentes variantes, las discriminaciones pueden ser mucho más complejas. Si se mezcla, por ejemplo, el sexismo, la raza, aunque hoy no se está hablando tanto de raza, sino de etnia, la discriminación de clase, la homofobia, pues la discriminación es mucho más fuerte. No es lo mismo ser europea, mujer blanca de ojos azules o verdes y estudiando en Harvard que ser una persona indígena de un país latinoamericano que nunca ha ido a la universidad. Se ponen las dos y espontáneamente como que todo el mundo ve que la cultura está en esta mujer blanca y que la otra mujer como que no tiene tanto valor. Eso se llama interseccionalidad. Cuando se cruzan diferentes variantes, pues hace que sea más complicado superar esas barreras de discriminación. Y de colonialidad, pues eso es lo que es algo muy actual. Estamos cayendo en cuenta que nosotros hemos tenido una mentalidad colonial. Nos enseñaron a mirar, bien sea Europa o bien sea Estados Unidos. Entonces parece que lo de allá es mejor. Y hasta hace muy poco nos enseñaban la historia
de los pueblos latinoamericanos, como que los españoles vinieron y nos trajeron la cultura, la religión, bueno, todo bueno. Empezó a hablarse de que se robaron nuestras riquezas, de que oprimieron a los indios. Y entonces mucha gente empezó a protestar, no, pero ¿cómo vamos a decir eso? No, pero ellos nos dieron muchas cosas. El rey de España acabó de decir que reconocía que la colonización no fue perfecta, que tuvieron muchos errores, que no sé qué, pero esto es algo que dijo hace 2 semanas, creo, ni me acuerdo bien la noticia. Eh, Esto es lo que se llama pensamiento decolonial. Vamos cambiando esta manera de pensar colonizada para poder leer nuestra historia de otra manera y sobre todo purificar nuestra manera de ser, de entender, de valorar, de considerarnos, de aceptarnos, de darnos peso, porque muchas cosas las tenemos en el inconsciente, se nos han metido, no las han metido y pues decimos, sí, vamos a liberarnos, las mujeres tenemos que ser iguales y tener dignidad y que nos respeten, pero posiblemente tenemos tan introyectado otras categorías que se nos hace muy difícil esta realidad. Bueno, todo esto va porque, aquí voy a saltarme un poquito, porque detrás de la reflexión teológica sobre la mujer, está a nivel histórico y la historia quiere decir que una cosa detrás de la otra, pero a veces los momentos conviven porque no todo el mundo cambia al mismo ritmo. Entonces, aunque aquí vamos a señalar como tres grandes momentos, en la realidad esos tres momentos conviven y entonces vamos a encontrar teologías feministas más de una manera, más de otra, dependiendo pues quién la hace, cómo la hace y por qué la hace. Todo lo anterior ha servido para que en la teología, entonces, como dije al principio, pues intentemos responder cómo dar razón de nuestra fe, que eso es teología, en un contexto donde hemos sido conscientes que las mujeres hemos vivido en discriminación, opresión, subordinación, violencia, no todas, pero muchas, y todavía se vive, y en el extremo, que hoy es lo que sigue como golpeándonos con mucha fuerza, lo que se llama el feminicidio, la muerte, el asesinato de las mujeres por ser mujer, porque los varones, marido, ladrones, los que sean jefes, creen que por ser mujer, pueden abusar, pueden matarla, pues es su posesión, entonces pueden hacer con ellas lo que quieren. Aunque aparentemente no, claro que sí, la respetan, es muy así, pero en la práctica sucede todo eso. Entonces cada día salen más escándalos de abuso, cada día salen noticias tristes de feminicidio, mujeres asesinadas por su marido, su compañero, ya está por los ladrones, porque cuando les roban, no basta con que les roban, tienen que también violarlas y matarlas porque pareciera que es lo normal que tiene que hacerse con la mujer. Bueno, pues toda esa realidad, la teología responde a eso. ¿Cómo dar razón de nuestra fe en un contexto donde hemos tomado conciencia que la dignidad de la mujer no ha sido respetada siempre y que estamos en esa lucha por conquistarla, por hacerla efectiva en todos los espacios y en todos los lugares? Voy a hablar de en Europa y en Estados Unidos, pues estas teologías feministas surgieron, pues sí, con este movimiento feminista y la teoría feminista detrás, pero surgieron un poco antes. En América Latina podríamos como reconocer estos tres momentos. Un primer momento, la teología de la mujer o de la femineidad. Es lo que les he explicado antes. O sea, en un primer momento lo que las mujeres despiertan es a decir, ¿por qué no se nos valora? Entonces, hay unas publicaciones, por ejemplo, Teología con ojos de mujer. Y lo que está detrás de esa publicación, que ya es muy valioso, porque fue ese esfuerzo de mujeres escribiendo teología, pero digamos que su mayor énfasis es valoren lo que somos las mujeres, cuidadoras, tiernas, intuitivas, madres, cariñosas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un primer esfuerzo de hacer valer esas cualidades que culturalmente se le han atribuido a la mujer. Y perdón que aquí me voy a devolver a una cosita, que por pasar la diapositiva rápido, por lo que veo la hora, me olvidé de la categoría muy importante, la categoría género, que la categoría género es la que nos dice
que muchas de las actitudes, por no decir todas, que se nos atribuyen a las mujeres y a los varones diferentes, son culturales y no naturales, no esenciales, sino culturales. Que los hombres sean violentos, es la cultura que les ha enseñado a ser así. Y que las mujeres tengamos que ser cuidadosas y tiernas, pues la cultura también nos ha enseñado a ser así. Porque cuando son nuestros padres mayores, normalmente la que se queda en la casa cuidándolos son las mujeres. Y es como normal que el hombre, pues bueno, si puede de algo de dinero para sostener el cuidado de sus padres, pero la que cuida a los papás son las mujeres. Eso va cambiando, pero no totalmente. O los niños, o en fin. Bueno, primero que todo hay esta primera reflexión. En un segundo momento es lo que ya empieza a llamarse teología feminista y en un tercer momento esta teología feminista ya se diversifica de muchas maneras, entre otras cosas porque ya comienza a usar todas estas categorías que dije antes con mucha más profundidad y entonces salen muchas otras realidades para comentar. En América Latina, como dije, pues que voy a hablar más de América Latina, la teología feminista nace también, pues de, como todas las teologías de nuestro continente, más desde el método ver, juzgar, actuar. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Esa realidad de opresión de las mujeres, de pobreza de las mujeres, y eso hace que ante esa realidad, pues la teología quiera responder. Como un primer momento de esta reflexión teológica de la mujer, pongamos la década de los 70, o sea, a partir de ahí, como que en América Latina empieza esta elaboración de lo que llamaremos hoy en día ya teologías feministas. Es mucho más todavía pues esta teología de la feminidad, pero va teniendo un poco de avance, si se puede llamar así. Los contextos de esa década, ya sabemos, son las CEP, son la teología de la liberación, pero también son partidos de izquierda y en algunos contextos, especialmente el colombiano, época de guerrillas, época de confrontación. Claro que en Colombia nosotros no hemos terminado con eso de las guerrillas, pero bueno, ahí estamos en esas luchas difíciles sociales. Empieza esta conciencia de las mujeres, más en la línea de la teología de la liberación, o sea, en la misma, la teología de la liberación, que es lo que descubre a nivel de magisterio, eso es Puebla y Medellín. ¿Cómo es posible que en un continente católico haya tal brecha entre ricos y pobres? Eso no lo dice los marxistas, eso lo dice el documento de Puebla y de Medellín. A partir de ese documento, de esos documentos, o pues una reflexión que ya empezaba, alimenta esos documentos y esos documentos refuerzan, surge la teología de la liberación. ¿Cómo responder a nuestra fe en un contexto de injusticia social? En ese mismo contexto, entonces empieza a salir como a la luz, es que no es lo mismo ser pobre varón que pobre mujer. Pobre mujer. La mujer es doblemente oprimida por su condición social, porque es pobre, igual que todos los pobres, pero también por su sexo. Entonces, por eso es doblemente oprimida. Y si es una mujer negra, indígena, es triplemente oprimida por su sexo, por su etnia, por su condición social. Por supuesto, pues no hay diálogo con las feministas, no es que ya se usen esas categorías, pero empieza esta conciencia de que la teología tiene que dar respuesta a estas mujeres. Y la manera como se empieza a hacer es a través de la hermenéutica y es leyendo la Biblia, que eso es lo que hace la teología de la liberación, acercarse a la Biblia y leerla desde la realidad de los pobres, ver todo el proceso de liberación del pueblo de Israel por Moisés, salida de Egipto, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese mismo horizonte se empieza a leer la Biblia destacando las figuras femeninas y mostrando cómo esas mujeres también lucharon por la liberación, lucharon por la transformación de su realidad social. Hoy en día empiezan a ser para nosotros más familiares, mujeres como Débora, como Esther, como hasta la misma Eva vista desde otro contexto, ya no solo como la que hace caer a Adán en el pecado, sino precisamente como una mujer que toma una decisión. En fin, Sara, Agar, esas mujeres empezamos a Ruth, etcétera, empezamos a conocerlas más gracias a esta hermenéutica bíblica
hecha todavía en el canon de la teología de la liberación, pero que empieza a rescatar estas mujeres. Por supuesto, todavía no hay reflexión sobre el lenguaje y mucho menos usar el término feminista. En la década de los 80 es cuando, bueno, a nivel social, pues hay una persecución a la teología de la liberación, pero por otra parte hay más conciencia feminista. Más mujeres se incorporan a la teología, se estudia teología y entonces ya no solamente se va a hablar de las cualidades de las mujeres, sino que se empieza a pensar, bueno, pero ¿cómo hacer teología como mujer? O sea, una mujer, ¿qué teología hace? No por ser mujer, sino por ser teóloga, no sé cómo decirlo. Y entonces eso es lo que lleva a caer en cuenta que la teología tiene esa mentalidad androcéntrica, porque ¿quiénes son las figuras que destacan? Las de los varones. ¿En qué lenguaje se habla? En el masculino, porque solo hablamos de Dios Padre. Y resulta que la misma Biblia nos muestra muchas imágenes de Dios con características femeninas. Entonces, Dios, pues el lenguaje siempre es contextual y nunca expresa todo lo que quisiéramos expresar, pero ayuda. Entonces, de repente empezamos a notar que habría que rescatar esa imagen también femenina de Dios para que mujeres y varones nos sintamos efectivamente representados en Dios y Dios representado en nosotros. No sé cómo decir. Si el Génesis dice que varón y mujer es imagen de Dios, entonces la pregunta es, ¿por qué solo los ejemplos como válidos son los de varones? Y Dios no tiene sexo, Dios no es ni hombre ni mujer. Pero como tenemos que hablar en categorías humanas, ¿por qué siempre utilizar categorías masculinas y no poder utilizar categorías femeninas? Entonces se empieza a hablar de esta Dios Madre, revalorizar, por ejemplo, en las parábolas de Lucas, que está la del hijo pródigo, la del buen pastor, y en la mitad está la mujer que pierde la moneda. Casi siempre que hacemos oraciones de perdón, de reconciliación, confesiones, etcétera, leemos una de estas parábolas, pero casi siempre la del hijo pródigo, donde aparece es el Dios Padre, y si acaso, pues la del buen pastor. ¿Y por qué casi nunca leemos la de la mujer que pierde la moneda? Esa mujer está representando a Dios. Dios es como una mujer que porque pierde la moneda, convoca a todas sus vecinas hasta que la encuentra. ¿Por qué nos cuesta hablar de Dios en femenino? Si el mismo Jesús utilizó ejemplos donde mujeres representan cómo es Dios. Bueno, aquí la Biblia ya no solo se encarga de traernos mujeres y como rescatar su nombre y rescatar su historia, sino que empezamos a lo que se ha llamado hermenéutica de la sospecha, hermenéutica de la proclamación, hermenéutica de la imaginación. O sea, la hermenéutica es cómo interpretar la Biblia y cualquier texto, pero aplicado a la Biblia, cómo interpretar. Entonces, hermenéutica de la sospecha, sospechar que la manera como nos han explicado a veces los textos tiene detrás una mentalidad androcéntrica, patriarcal, discriminatoria de la mujer, etcétera. Entonces, empezamos a leer, a interpretar la Biblia, liberándonos de tantos prejuicios que nos metieron y empezamos a descubrir una palabra liberadora de Dios para mujeres y varones. De la proclamación. Ya Santo Tomás dijo, por ejemplo, que María Magdalena había sido la primera testiga de la resurrección. Apóstola, dice exactamente. Apóstola. Y miren que utiliza la palabra en femenino, Santo Tomás de Aquino. Y eso nos suena como raro porque estamos acostumbrados a apóstol. Entonces decir apóstola, eso el oído como que dice esto qué es. Pero ya Santo Tomás lo utilizó, apóstola María Magdalena. Pero eso se quedó como allá. Y es ahora que hemos vuelto a reivindicar esa figura de María Magdalena a tal punto que el Papa Francisco pasó la conmemoración de María Magdalena a fiesta, fiesta de igual categoría que la de Pedro y Pablo. Si los apóstoles Pedro y Pablo tienen una fiesta por ser los pilares de la iglesia, resulta que María Magdalena, desde el Papa Francisco, también tiene su fiesta, 22 de julio, pero no la celebramos con la misma pompa, ¿no? Ni en los conventos, ni en los grupos religiosos, ni entre las mujeres.
En fin, es difícil cambiar la mentalidad e incorporar todo eso. Bueno, todo esto es fruto de estas teologías feministas que intentan interpretar la Biblia, que intentan releer la cristología, la Trinidad, la iglesia, los sacramentos, la moral, explicitando, visibilizando a las mujeres y sobre todo discerniendo qué es mentalidad androcéntrica, patriarcal, quiriarcal, qué es estereotipo de género y recuperando pues una mentalidad más decolonial, más liberada de prejuicios culturales, más liberada de estereotipos de género. Empieza a usarse el lenguaje inclusivo, entonces aunque hoy nos siga resultando difícil, esa palabra apóstola, por ejemplo, eso es usar lenguaje inclusivo. La utilizó Santo Tomás, ¿por qué no la podemos utilizar nosotras? Pero luego muchas otras palabras hoy en día, teóloga, el otro día, hace mucho ya en la facultad que yo trabajaba en la Javeriana, entonces el rector de la universidad, entonces dijo un discurso, que los teólogos hacen no sé qué, que los teólogos, bueno, estaba hablando de teólogos porque era una celebración de la facultad de teología. Yo después le dije, padre, pero es que si usted solo habla de teólogos, pues nadie se imagina que hay teólogas y aquí estamos muchas. Bueno, él se rió un poco. Una teóloga dice, ah, no, a mí no me interesa, yo me siento incluida en teólogo, pero pues yo le seguí discutiendo un poquito. No, cuando a uno si a ustedes les dicen, les va a hablar un teólogo, ¿ustedes se imaginan que es una mujer? No, se imaginan que es un varón porque aunque dizque en el plural están las mujeres, eso no lo tenemos así tan claro. Entonces lo tenemos para cuando nos conviene, pero no siempre. Entonces por eso es necesario el lenguaje inclusivo, para poder entender que las mujeres también tenemos visibilidad y ejercemos muchos más roles de los que la cultura nos ha permitido ejercer y nos permite como nombrarnos así. Y por supuesto empieza este diálogo con el feminismo, o sea, si antes había como ese rechazo, porque parece que las mujeres, y bueno, el otro día explicaban, ya ni me acuerdo, no sé si fue con usted, no sé si fue, en fin, que le preguntaban a una persona, bueno, pero es que estas feministas que luego van y manchan las puertas de la catedral. Sí, eso es verdad. Eso es doloroso, eso nos gustaría que no pasara. Pero esta persona, que era una feminista, explicaba, es que si usted le pregunta a estas personas que están manchando la puerta de la catedral, o peor, a veces hay sacrilegios, por supuesto, no tiene que ser eso, ¿no? Pero si usted le pregunta a estas personas, puede que alguna de ellas le cuente su historia dolorosa de abuso que ha sufrido al interior de la iglesia. Y por eso ahora tiene ese odio, esa rabia, esa necesidad de protestar. Y pues uno se queda un poquitico como callado, claro, uno no quisiera que hubiera sacrilegios, que hubiera esas, ni en lo de iglesia, ni en las paredes civiles, por decir así. Pero cuando uno, y claro que siempre hay vandalismo, ¿no? Entonces, no, pues no se quiere decir que todas son víctimas y lo hacen porque son víctimas, no. Pero alguna puede serlo. Y eso hay que sentir el dolor que la persona siente. En fin, lo que quiero decir es que el feminismo, que tiene algunas demandas que a veces no nos parecen como tan cercanas a la creencia de fe, pues cada vez eso se está diluyendo más y hay más diálogo con las feministas y hay más diálogo y hay más uso de esas categorías de la teoría feminista porque, porque hemos descubierto el bien que hacen esas categorías, lo mucho que ayudan esas categorías para una reflexión teológica mucho más actual, mucho más fresca, mucho más liberadora. Por supuesto, siempre habrá que dialogar mucho sobre aquello que tal vez pues, que no estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que seamos enemigas. Quiere decir que nos dejemos enriquecer mutuamente y en la medida en que los movimientos feministas leen a las teólogas feministas, se sienten más atraídas por esta propuesta de fe, porque se dan cuenta que las producciones de teología feminista les dan la razón en muchas cosas porque han sido capaces de releer esta historia de salvación, incluyendo a las mujeres, buscando su liberación, defendiendo su dignidad.
Y esto es muy importante. Entonces, en este momento, tanto feministas como teólogas feministas, hay más diálogo que rechazo. Y pues bueno, se utiliza esta categoría género, como ya dije, y todas las otras. Por otra parte, surge también este otro problemita, ¿no? Que es la ideología de género. Por ideología de género, la gente entiende que es que se obliga a cambiar de género, ¿no? Entonces, que a los niños los van a cambiar de niños a niñas y se les obliga. Bueno, ahí hay mucha cosa, hay mucha tela que cortar y eso es muy complejo pero no hay que confundir ideología de género con categoría de género. La categoría de género se usa a nivel social, a nivel teológico y a nivel pastoral. ¿Qué hacen las pastorales sociales de nuestras iglesias para que los organismos internacionales les den dinero para llevar a cabo sus propuestas? Pues les ha tocado incluir la perspectiva de género para poder pedir dinero, porque a nivel social hay esa conciencia que todos los proyectos sociales tienen que explicitar aquellas cosas que afectan más a las mujeres. Y entonces eso se llama perspectiva de género. Y no se les extraña encontrar en formularios pidiendo ayudas económicas a los organismos internacionales, formularios de las iglesias, en donde introducen la perspectiva de género. Entonces no hay que confundir perspectiva de género con ideología de género. O sea, la palabrita no es el problema. Si ya ideología de género quiere decir obligar a otro a hacer no sé qué, eso es distinto. Pero género como categoría es lo que ya dije desde el principio, liberarnos de estereotipos culturales para que haya esta profunda planificación, liberación, reconocimiento de nuestra dignidad de las mujeres. En la medida que esto se hace, los varones también se liberan, porque cuando se nos dice que las mujeres también podemos trabajar, se dice que los hombres también pueden ser padres, que las mujeres también somos fuertes y valientes, claro que eso se dice, pero siempre que porque somos maternas, que no sé qué, pero bueno, los varones también pueden ser tiernos y acogedores, y de hecho lo son. Gracias a que las mujeres hemos reivindicado tantos derechos, los varones también se han sentido llamados a reivindicar los suyos. Y hoy se habla de nuevas masculinidades y en el fondo es eso, una masculinidad que no es machista, que miren que machismo no es lo contrario de feminismo. Lo contrario de machismo es embrismo. Machismo es la fuerza del varón, embrismo es o sea, la violencia, la fuerza, el poder de la mujer. Feminismo es un movimiento social y nuevas masculinidades o masculinismo se diría, pero como esa palabra suena rara porque no se ha acuñado, pues no la decimos. Pero el contrario del feminismo para aplicado a los varones sería como masculinismo. Pero bueno, hoy se habla más de nuevas masculinidades. Los hombres también están recuperando muchas de esas actitudes que la sociedad patriarcal les había castrado, no les había permitido vivir. Bueno, hoy en día las teologías feministas también son teologías feministas indígenas. Aquí en América Latina se habla mucho del Abya Yala, o sea, para recuperar este nombre indígena, que es de las culturas, ahora se me olvidó, pero bueno, se me olvidó la palabra no sé, que son de Panamá, pero se me olvidó en este instante la palabra. Pero bueno, es para recuperar este nombre como originario de nuestro continente americano. También se habla de las teologías ecofeministas, interseccionales, decoloniales, etcétera. Y ya para terminar, solo quiero, pues siempre, claro que las fotos son un poquito copiadas de internet, por lo tanto no son muy buenas, pero también hay que ponerle rostro, ¿no? Porque a veces conocemos muchos nombres de varones teólogos, inclusive los conocemos de foto, lo que sea, y pues menos mujeres. Aquí pues me faltan muchas, pero aquí quiero señalar a Elsa Tames de México, a María Clara Wingemer de Brasil, a Ana María Tepedino de Brasil. Ana María Tepedino ya murió. Em, em, ¿Cómo se llama esta? Radford Rutter de Estados Unidos, María Pilar Aquino de México, Estados Unidos. Isabel Corpas de Posada, es la foto chiquita de la mitad, es la primera doctora en teología de Colombia, la primera que sacó el título de doctora en teología, fue mi profesora. Carmiña Navia es una religiosa colombiana también, biblista. Elizabeth Johnson
norteamericana, Elizabeth Schutler Fiorenza, que ha trabajado muchísimo en la hermenéutica bíblica, rumana norteamericana, Virginia Scuy de Argentina, eh, Marilu Rojas, es que yo no alcanzo a ver todo porque tengo ahí una barrita que no sé si ustedes la ven, me parece que no, pero bueno. Marilu Rojas de México, Catalina Arias de Chile, Nancy Cardoso de Brasil, las estoy nombrando en línea horizontal, Silvia Regina de Costa Rica, Brasil, Ivonne Guevara, pionera de la teología ecofeminista, Margarita Sánchez de León de Puerto Rico, Sofía Chapana Quispe, ella mire que la acaban de nombrar en un dicasterio allá de Roma, en un dicasterio de la interculturalidad, algo así. Ella es boliviana, Gabriela Guerreros de Argentina, Gabriela Juárez de México. No todas son católicas porque si hay una característica de estas teologías contextuales es que hay mucho más diálogo ecuménico e inclusive interreligioso para la elaboración de estas teologías. Bueno, conclusión. Mirar el mundo como si no fuera relevante ser mujer o ser varón, o como si las problemáticas sociales, culturales o políticas no tuvieran que ver con la organización social genérica, no solo significa empobrecerse ante el desarrollo actual del conocimiento, sino perder un valioso instrumento de análisis para hacer posible el proyecto divino de una igualdad fundamental entre varones y mujeres. A la luz de la fe, las situaciones que aún son ocasión de discriminación y opresión de la mujer siguen siendo un imperativo evangélico al que hay que dar respuesta. Por eso la teología feminista latinoamericana no es simplemente una respuesta al movimiento de promoción de la mujer en todos los ámbitos, sino que constituye un desafío teológico actual. Mantener esquemas asimétricos generadores de injusticias sociales contra las mujeres constituye un escándalo y una contradicción con el imperativo evangélico. Por eso, esta situación merece una conversión definitiva. Las teologías feministas están empujando, propiciando, ayudando a que logremos entender la situación y convertirnos definitivamente a trabajar por esa igualdad fundamental y verdadera entre varones y mujeres. Bueno, dejo por aquí, dejo de compartir y pues quedo a disposición de sus aportes, comentarios, preguntas, lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda ha sido una exposición muy, muy enriquecedora sobre este tema de la teología feminista, de los feminismos y de cómo fueron surgiendo y la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Sobre todo actualmente que ha, digamos, brotado un poco más el auge en esta perspectiva y me parece fundamental que nos haya explicado de manera muy puntual, honestamente, muy puntual en esta perspectiva, en esta causa que ya asume un rol teológico incluso. Y bueno, agradezco mucho su presentación y si me permiten voy a habilitar los micrófonos. Listo, ya pueden abrir su micrófono para el momento de diálogo. Nada más les pedimos que nos pudieran apoyar alzando la mano aquí la plataforma o en la aplicación de Zoom para darle un poco más de orden a este momento de diálogo. Eh, ya sea si hay alguna queja, hay algún comentario, algún agradecimiento, alguna duda, ya salió una pregunta ahí en el chat. Y bueno, ya aquí tenemos una mano alzada de Marta Eugenia y si gustas presentarte y decir tu duda o comentario. Adelante. Hola, muy buena tarde, un gusto estar entre todos. Doctora, quiero felicitarte porque realmente fue una exposición magistral. Lograste condensar de una manera muy notoria pues un trecho muy grande de lo que el feminismo ha llevado hasta la fecha. Yo nada más quisiera preguntar,
una de las cosas, cuando tú estabas explicando, yo llegué tarde por desfortuna, pero cuando tú estabas explicando lo que era el colonialismo, la interseccionalidad, etcétera, en esa diapositiva yo me quedé pensando, ¿crees que podamos tener acceso a tu material? Sí, sí, con mucho gusto, no tengo ningún problema. No les cobro derechos de autor, con mucho gusto. Yo se lo paso a Carlos y él que se los haga llegar, no hay problema. Con tal de que las cosas se difundan, todo está bien. Sí, porque todo lo que dijiste es tema de estudio. Entonces Ujú, necesita uno realmente estudiar y ponerlo en práctica. ¿Sí? ujú. Gracias. Vale. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Estela Ramírez. Me gustó bastante la exposición que hizo porque parte de esa experiencia, ¿no? Que tenemos las mujeres. De hecho, muchas de nosotros pasamos por todo ese proceso que hemos ido empezando, diríamos, desde el llamado promoción de las mujeres o promoción de la mujer, que de alguna manera, diríamos, bueno, era insertarse en el trabajo de las mujeres, apoyar todo lo que era, diríamos, en alimentación, todo que de alguna manera la iglesia proporcionaba a través de Cáritas y todo este aspecto, ¿no? Y otro elemento que a mí me gustó mucho es esto de que la teología de la liberación como que nos ha abierto los ojos a las mujeres, a muchas mujeres, en el aspecto, diríamos, de ver la opresión de las mujeres dentro, no solamente de la sociedad, sino también dentro de la iglesia, ¿no? Y como que todo ese proceso, diríamos, como que ha surgido en el sentido, diríamos, de hablar de la posición de las mujeres dentro de la iglesia, desde un sentido, diríamos, de incorporación, de reconocimiento y de que nuestro papel es fundamental dentro de la iglesia y que esto, que lo otro, ¿no ven? De ahí como que ya hemos ido pasando, diríamos, a más, ¿no? A la reflexión bíblica, a la reflexión teológica y como quedando ya más pasos, diríamos, más profundos en la cuestión del estudio, diríamos, ya de la teología, ¿no? De lo que tú dijiste, de que ya hay teólogas en muchas partes de Latinoamérica. Entonces, pero sin embargo, mi pregunta es, bueno, desde lo que tú planteabas, la cuestión de México o de algunos otros países cuando hacen una serie de protestas, de cuestionamiento a la misma iglesia también, ¿no? Y como que, entre comillas, como que defendiendo aquello que de alguna manera también oprime a las mujeres, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué es lo que buscamos, diríamos, como teólogas? Diríamos, una reforma dentro de la iglesia, una renovación dentro de la iglesia, de que las mujeres, por ejemplo, el caso, yo soy de Bolivia, una compañera me decía, Sofía Chipana está en el Vaticano. ¿Mm? Oh, qué bien. No, qué bien. Pero diríamos como que también habemos mujeres que estamos muy acordes con ese sistema de la iglesia, hablando de feminismo, diríamos entre comillas, ¿no ve? Pero no hacemos, no le tocamos fuerte a las estructuras de la iglesia, ¿no? Entonces, no sé qué tanto, qué puede hacer Sofía ahí dentro de todo ese esquema piramidal, ese esquema del Vaticano, ¿no? Pero sin embargo, nosotros también, yo me pregunto incluso, eh, y, y digo, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, realmente de verdad hay un espacio para las teólogas, en el sentido, diríamos, de que podemos reestructurar todas estas estructuras, diríamos, tan rígidas y opresivas como es el patriarcalismo eclesial, ¿no? Eso diríamos como comentario, compañera hermana.
Mira, yo diría que es muy difícil, ¿no? Cambiar esta iglesia, eso sí es súper difícil. Pero el trabajo teológico es lo que va como ayudando, porque los cambios que vemos tan pequeños, pero que se van dando, es fruto de este trabajo teológico. Los obispos no saben ni de dónde sacaron lo que empiezan a decir, pero ellos les toca empezar a hablar con más respeto hacia las mujeres, destacando las figuras bíblicas. No van a decir eso es gracias a toda la tarea teológica feminista porque ni lo han leído así directamente, pero como que les toca aprender y lo van diciendo, entonces algo se consigue. Bueno, yo también creo que las iglesias cambian no, que todas las estructuras también cambian de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces, en la medida que haya más laicado consciente, digamos que la autoridad empieza a sentirse un poquito más limitada. No es fácil porque se siguen sintiendo autoridad, pero no es lo mismo cuando en una parroquia, por ejemplo, yo voy a mis parroquias, ¿no? Y muchas veces, pues, digo mis porque tengo varias cerca de mi casa. Y fuera de eso, algunos han sido mis alumnos, que ya son padres, ¿no? Y cuando me ven en la misa se asustan. Pero bueno, luego a veces me decepciono de que hacen unos sermones que digo, Dios mío, ¿dónde estudiaron estos? Porque conmigo no debió, o sea, sí fue conmigo, pero se les olvidó. Pero otros, uno ve como el esfuerzo de que ya, o sea, eres como una pullita que les hace tomar conciencia de eso. Sofía Chipán en el Vaticano no creo que pueda hacer demasiado, pero ya el hecho de que haya una indígena mujer, y no solo ella, hay unas poquitas más mujeres en esos pasillos vaticanos, por lo menos sirve para incomodar a tanto obispo clerical que no quiere ver mujeres por ahí rondando. Ahora es muy poco todavía, pero algo es algo. Ahora, quiero decir que algunas mujeres, también esto es verdad, están, y teólogas y cristianas simplemente, están abandonando la iglesia institución. O sea, ellas dicen, no, ya, o sea, ya no queremos leer nada de lo que digan allá en la iglesia porque no estamos de acuerdo con eso. No es que abandonen la fe, no es que abandonen momentos de celebración. Bueno, algunas seguro que sí, pero digamos que yo conozco algunas así como jóvenes intelectuales, teólogas, que se buscan otros espacios menos clericales y no se presta tanta atención a lo que repite a veces el clero como queriendo volver al tradicionalismo. Entonces, pues ahí estamos en la lucha, pero como toda lucha es lenta, difícil. Pero cuando menos pensemos, se cae el muro de Berlín, así como el muro de Berlín se cayó cuando menos pensábamos. Cualquier día las circunstancias van llevando, ¿no? Menos curas y porque no crean que nos están nombrando porque ahora nos abrieron la puerta a las mujeres. Es porque faltan curas. Entonces también, bueno, primero para disimular, pero segundo porque faltan curas. Faltan hombres que estén allí metidos. Y en las parroquias, a veces el párroco dice, no, pero ¿por qué se quejan si aquí todos son las mujeres? Pues sí, porque ningún varón va a su parroquia, pero donde llegara un varón, seguro que usted le daba la primacía al varón, pero como no hay, pues le tocó valerse de las mujeres, ¿no? Pero eso es ambiguo, entonces nos dicen, no, pero ¿de qué se quejan si aquí es todo? Bueno, pero ¿por qué? ¿Y cómo es que nos trata? Y cuando viene el obispo, ¿usted sí reconoce que esta mujer hace esto o aquello? ¿O usted muestra todo como fruto de que usted lo hizo y no reconoce que pues las mujeres son las que lo han hecho? En fin, todo es muy ambiguo, muy complejo, pero no hay que perder la esperanza. O sea, mientras tengamos fe, tenemos esperanza y tenemos esfuerzo por... Además, la iglesia no es la estructura, ¿no? La iglesia somos nosotros, la iglesia es este espacio, la iglesia es la reflexión teológica, la iglesia es la comunidad que celebra, a veces no en los cánones tradicionales clericales, sino un poco más comunitarios y más espontáneos. Y eso es iglesia también, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor Jesús. Entonces... Es como disfrutar de nuestra fe en los espacios que se nos abran, ser capaces de tener una voz más profética, lo cual no es fácil,
porque cuando tú hablas empiezas a tener también enemigos, ¿no? Y entonces no te nombran en algunas cosas o no te invitan a algunas cosas porque ya saben que tú vas a poner allí la voz un poquito discordante. Pero bueno, pues si esa fue la suerte de Jesús, que lo sacaron del mapa, pues uno que espera, si lo quiere seguir, pues también que haya persecución, que haya dificultad en algunas cosas, pero intentar mantener la fidelidad. Gracias, doctora. Y gracias, Estela, por el diálogo. Creo que tenía la mano levantada Ana María de Chile. Sí, pero le había bajado. Eh, Solo dar las gracias a Consuelo por su excelente exposición. Me abrió muchos, muchos caminos, muchos derroteros. Agradecer la creación de conceptos, esto de que las propias mujeres nos entampamos en usar este lenguaje que tú usaste la expresión de se me fue el término, Androcéntrico. androcéntrico. Y yo estaba revisando, ciertamente caemos en eso de hablar de acuerdo a lo que nos han enseñado, a lo que la cultura nos ha impuesto. Y, y yo me he descubierto en el último tiempo haciendo explícitamente en mi lenguaje incorporar lo femenino. Y eso lo estoy haciendo como una tarea cotidiana, porque somos nosotras las primeras que tenemos que ayudarnos en este proceso de ir abriéndonos camino y de que seamos respetadas por lo que somos y no como por lo que quieren otros que seamos. Agradecerte tu generosidad por compartir el material y me quedo con un tremendo desafío. Así que eso, gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Gracias, Ana María. Le cedo la palabra a Jessica, que tenía la mano levantada. Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues una disculpa por no prender mi cámara, pero apenas sí tengo señal. Así es que espero que se escuche todo lo que diga. Em, pues quería agradecer también tu exposición, Consuelo, porque conforme te iba escuchando, pues me venía muchas cosas a la mente de el androcentrismo. Decidimos hablar en femenino. Entonces yo me acostumbré mucho a hablar en femenino y cuando luego hablaba con mi papá o mi hermano también hablaba en femenino y ellos se ofendían, ¿no? Y mi hermano lo veía como que le estaba faltando al respeto, no sé, yo le decía, no, no lo tomes a mal, o sea, tú muchas veces me hablas en masculino y yo no te digo nada, pero ¿por qué al revés? Sí, y y también lo que comentabas ahorita sobre las teólogas feministas, que también las he estado buscando, he estado investigando más de ellas. Me ha gustado mucho como las propuestas que tienen, lo que comentan sus investigaciones y pues justo como que casi nadie los conoce, ¿no? Y incluso pues hicimos un video que se compartió en redes para que se dieran a conocer más y sí hubo uno que otro comentario, incluso de un sacerdote que antes seguía, que era legionario de Cristo, que dijo que eran unas párvulas hablando. Y, y pues no sé, como que siento que también dentro de la iglesia hace falta mucho trabajar el tema de perspectiva de género, porque pues aunque nos dieran a las mujeres alguna posición, pues como más hacia la jerarquía o así, yo siento que al final no serviría de nada si nos siguen viendo como nos ven, ¿no? O sea, si siempre nos agreden, nos ofenden, estar dentro de la jerarquía pasar ahí, ¿no? Y pues he pensado si existe alguna forma en la que como mujeres podríamos empezar a buscar la forma de introducirlo o de trabajarlo dentro de las comunidades. O sea, más perspectiva de género, igual y empezando con algo pequeño, ¿no? Algo chiquito. Y bueno, eso sería todo y también quería agradecer mucho a Carlos
y a Erika por estos espacios, por estas charlas que pues nos enriquecieron mucho. Ojalá hubieran participado más personas del grupo, pero pues con los que estamos ya es algo. Muchas gracias. Genial, excelente. Gracias, Jessica. Eh, Quiero rescatar aquí algunos comentarios que salen del chat. Hay una duda aquí creo que permítame un segundo. José dice, para la doctora, dice, excelente charla y saludos desde Puerto Rico. Pregunto, ¿se puede decir entonces que la teología feminista es parte de las teologías de la liberación actuales o existen algunas que no se vinculan a la teología de la liberación? Pregunta José. José. En América Latina, pues esa ha sido como la matriz de estas teologías llamadas contextuales, llámese teología feminista, indígena, afro, liberación, etcétera. Pero digamos que en Europa y en América del Norte, pues no es en todos los lugares esa vinculación explícita con la teología de la liberación. Es más esa vinculación con los movimientos feministas. Pero inclusive, por ejemplo, en las teologías de Norteamérica luego surgieron como otras teologías contrastando esa teología más feminista blanca, y entonces surgió lo que se llamó la teología bumanista, que eran entonces las teólogas negras. Le decían a las blancas, no es lo mismo ser negra que ser blanca, aunque seamos teólogas y de universidades prestantes allá en Estados Unidos. O la teología mujerista era un poco las mujeres migrantes en Estados Unidos. Entonces sí, ha habido, pero, o sea, no como peleas, pero sí como explicitaciones de que, pero digamos que aunque allí no se hable desde la teología de la liberación como opresión socioeconómica, se habla de otras opresiones, la etnia, el color de piel, su condición de ser migrante o no ser migrante, por ejemplo. Entonces, se han dado muchas ramas de teologías feministas en América y en Europa, y en Asia y África también están surgiendo muchas teologías, muchas teólogas con esta perspectiva feminista, y pues digamos que en estos países más pobres la matriz de la teología de la liberación se rescata más porque la situación de las mujeres es de mucha opresión. En los países donde hay menos esa situación, pues no se puede decir que está tan directamente relacionada. Pero a fin de cuentas, toda opresión de la mujer, pues de alguna forma es una opresión que necesita liberación. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si querías comentar algo más, Marta Eugenia, tienes la mano levantada. No, muchas gracias, se me olvidó bajar la mano. Te Ah, mandé a ti mensaje, se me olvidó bajar la mano. Gracias. ok, no, no hay problema. Miren, por medio del chat yo les acabo de poner un link de YouTube. Es el link que les lleva al canal que tenemos como comunidad digital o como colectivo. Ustedes pueden buscar en YouTube, en el buscador, cuando entran a la página, pueden poner @teoliberación, así, @teoliberación y van a entrar, los va a mandar a un canal donde tenemos varias sesiones grabadas de incluidos los diálogos en torno al feminismo que gestionamos este mes, pero también hay otros conversatorios anteriores muy enriquecedores que tuvimos a lo largo del año y del año pasado. Ahí pueden consultar estos conversatorios que también son desde luego muy enriquecedores para la comunidad. Y quienes quieran el material de la doctora, vamos a hacer una cosa, si gustan, en Facebook pueden buscarnos como Teología Latinoamericana Volviendo al Evangelio, así, Teología Latinoamericana Volviendo al Evangelio. Es un icono morado por el mes de la mujer y tiene el logo es una T y una L. Mándenos mensaje y escriban ahí su correo y con todo gusto nosotros les hacemos llegar la presentación de la teóloga. ¿Sí? Entonces, me parece que ese puede ser buena vía para poder compartirles el material. Creo que ya no hay más comentarios. Yo Yo, yo, quisiera... yo, perdón.
Ok. Un detalle, ¿cómo dijiste que busquemos la página Teología qué? Sí, en Facebook ustedes pueden buscar teología latinoamericana volviendo Ah, al Evangelio. Ese es el nombre, digamos, gracias. del colectivo o comunidad digital que hemos desarrollado. Así lo pueden buscar en Facebook, Teología Latinoamericana, Volviendo al Evangelio. Es donde nosotros promovemos desde esa página el pensamiento latinoamericano de teólogas y teólogos. Y desde luego que nuestra base inspiradora pues es la teología de la liberación. Y promovemos ahí mucho contenido, hacemos análisis de la realidad, tanto de México como de otros países, como de Estados Unidos. Hablamos un poco de geopolítica, hacemos reflexiones actuales, las vinculamos con la espiritualidad de ojos abiertos. Entonces eso es lo que nos dedicamos en esa página, promover esta teología. Entonces ahí pues mándenos un mensajito, escriban su correo y nosotros les hacemos llegar el material de consuelo. Eh, Muy, no sé si hay alguna otra duda o algún comentario que quisieran compartir. yo nada más, ya estoy aquí en la página y dice una liga al canal de YouTube. Ahí es a donde vamos a buscar el material que tú habías dicho. Sí, los videos que hemos grabado, los conversatorios anteriores, ahí están en ese canal precisamente. Sí, es correcto. Y Perfecto. hay un botón ahí para mandar mensaje y ahí es donde nos pueden escribir el correo de ustedes para poderles Ujú. hacer llegar el material de la doctora Consuelo. Muchas gracias. Nombre a usted. Y bueno, pues sin más, permítanme un segundito para compartirles. Bueno, antes de eso, yo me quedé con una espinita, doctora Consuelo, me quedé con el comentario. Bueno, una duda, ¿no? ¿Cuál ha sido, digamos, en este trayecto, cuál ha sido como las conclusiones que han sacado? Las conclusiones que han salido de su propia experiencia en relación a este proceso, digamos, de liberación de la mujer dentro de los entornos eclesiales y sobre todo usted que pudiera estar más mano a mano con la jerarquía, pues ha participado en sínodos, ha participado digamos, en consejos, en reuniones, ya sea en Roma y en otros países seguramente en Colombia. La pregunta va más encaminada a eso. ¿Qué conclusiones ha llegado a idear a raíz de su propia experiencia en este caminar? Pues bueno, un poquito contesté antes en el sentido de que lo primero es uno mismo eh, sentirse segura, empoderada, no sé cómo decir, y eso ya te hace hablar con el otro de tú a tú. Entonces puede ser el mismo Papa León XIV que venga a hablar conmigo y seré capaz de llevarle la contraria si algo me dice que no me parece. O sea, tendré razones para fundamentar. No quiere decir que la va a llevar la contraria por todo, sino quiere decir ese sentirte empoderado, ese liberarte como de esas mentalidad clerical y esa mentalidad sumisa o esa mentalidad, no sé, creo que eso es el primero, la ganancia personal. Segundo, pues unos te escuchan y otros no. Entonces tengo muy buenas experiencias de tanto mis estudiantes, como digo, hasta algunos estudiantes míos han sido obispos y creo que luego ya me huyen para para que no les diga algo, pero bueno, eh, o sea que en realidad uno ve que alguna cosa logra hacer, que en la presencia en algunas actividades, como tú dices, en algunas reuniones, en algunos comités, pues algo puedes aportar, pero que la tarea es demasiado lenta y que lograr como un cambio profundo es todavía como una cuesta arriba también. O sea, porque uno, es lo que digo, a veces mis mismos alumnos digo, pero ¿dónde estudiaron? Dios mío, ¿cómo están haciendo esa predicación? Y pues nada, es la libertad de las personas que luego ya siguen su camino y se refuerzan en clericalismo, se refuerzan, y bueno, la sociedad les hace entender otro. Y de cara a las mujeres propiamente, pues yo veo en algunas, muchas
muchos avances, pero también en otras me parece que también es como una tarea perdida, Dios mío, porque uno habla y habla y como que no lograra romper como esa coraza fuerte que tenemos las mujeres porque nos han hecho creer que somos de una manera y eso no lo queremos soltar porque eso crea inestabilidad, ¿no? Entonces, o inseguridad, o entonces tienes que buscar un camino y eso no es tan fácil. Entonces, eso es mejor quedarse como asentado en lo que siempre fuiste a ponerte a abrirte, a buscar otras cosas. Es complejo eso. Pero bueno, yo he dedicado mi vida a esta tarea teológica, soy muy feliz de seguir haciéndolo y pues intento sembrar a tiempo y a destiempo. Cuando vale la pena, pues te escuchan y cuando no, pues no pasa nada. Tampoco pasa. Bueno, ya hago propaganda de mis canales digitales. También estoy en Facebook por Olga C. Vélez. Y ahí me pueden buscar, ahí subo los comentarios de los evangelios del domingo para hacerle competencia al clero. Ahí sí que fue verdad que había tan pocas mujeres comentando el evangelio del domingo en la página de Religión Digital, que es donde tengo un blog también. Entonces yo dije, oiga, como no hay mujeres comentándolo, me voy a meter en esa empresa y pues le pregunté al dueño de la página si podía, porque esa página no es mía. Y bueno, dijo sí. Y bueno, ahí ya llevo 2 años y medio. Me falta todavía todo este año para completar los 3 ciclos litúrgicos de la liturgia. Pero bueno, ahí voy, tengo video y tengo comentario escrito. Bueno, pues ahí hacemos todo lo que se pueda para intentar pues compartir la palabra de Dios y lo que cae en tierra cae y lo que no, pues ya Dios tiene sus tiempos también y cada persona tiene su tiempo. Y también uno va cambiando, o sea, tampoco es que lo que yo dije hace 10 años lo repito de la misma manera, pues uno también a veces se convierte en buen sentido, entiende otras circunstancias que no tenía en cuenta, amplía su horizonte. Vamos en camino de todas formas. Nada está conseguido, pero vale la pena estar en camino y seguir empujando la historia, que alguito se logra. Muchas gracias, doctora. Es muy loable su labor. Y bueno, permítame nada más compartirles brevemente el reconocimiento que queremos otorgarle a la doctora Consuelo, que dice más o menos así: la Comunidad Teología Latinoamericana, volviendo al Evangelio, otorga el presente reconocimiento a Olga Consuelo Vélez Caro por haber compartido con excelencia su tema, Teología Feminista, Desarrollo, Horizontes y Desafíos, a 24 de marzo de 2026. Entonces esto se lo haremos llegar, doctora. Y pues la verdad es que muchísimas gracias por su tiempo, por su experiencia, por su capacidad y su habilidad de expresar esto tan claramente. Y bueno, pues sin más que queremos agradecerle, agradecer también a todos los que estuvieron aquí con nosotros en esta búsqueda de nuevas masculinidades, pero también de reconfigurar y renovar la lucha del feminismo desde perspectiva teológica, desde la perspectiva social, política, etcétera, ¿no? Entonces, pues sin más, ya con esta charla cerramos el diálogo, el ciclo de diálogos por todas, tejiendo juntas el camino. Y gracias, muchísimas gracias a todas y todos los que estuvieron siguiéndonos desde la charla uno hasta esta última, la cuarta. Entonces, pues queremos agradecerles esa cercanía y ese compromiso. Y pues ahora sí la tarea es buscar hacer esto realidad en nuestras realidades concretas. Y pues sin más, vamos cerrando esta etapa. Y pues muchísimas gracias de nuevo, doctora, por su aporte. Bueno, gracias y hasta luego. Feliz noche para todas y todos. Chao. Gracias a todas y todos. Bonita noche. Bonita noche, hasta luego. Bye. Bye, gracias. Ya, dale. Gracias.